Buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga en este precioso día que el Señor nos ha regalado. Los que tengan sus Biblias a la mano, sus iPhone, Android, etcétera, vamos a usarlos un poquito en esta mañana. Yo no sé a ustedes, pero la mayoría, al menos a mí, siempre que me cuentan por ahí una murmuración o un buen chisme, estoy dispuesto a escucharlo. No sé, es como una historia, ¿no? Normalmente no vemos nada mal en el asunto. Y es algo que, curiosamente, cuando yo veo 2 o 3 mujeres reunidas, yo digo, ¿en qué familia vamos para continuar? Porque siempre están hablando las unas de las otras, etcétera. Y la palabra de Dios habla mucho acerca de, precisamente, habla mucho acerca de las murmuraciones. Pero ¿de dónde proviene la murmuración o lo que conocemos nosotros como el chisme? Hay varias fuentes, dijéramos. Hay veces es simple egoísmo. Por alguna razón, las personas quizás se sienten amenazadas de alguna manera por alguien y hacen algún comentario que puede ser verdad o no. Y puede ser egoísmo. Hay veces, como parte negativa sería la envidia, ¿no? Alguien despierta envidia en otro por alguna razón. Y ese tipo de cosas suele ser muy dañinas cuando surgen precisamente de la envidia. Hay veces surgen por la baja autoestima. Alguien tiene una estima baja y quiere que el otro no la tenga tan alta, qué sé yo, que se baje un poquito al nivel de los que tenemos la autoestima algo baja, ¿no? Otro puede ser el orgullo, ¿no? Que me siento demasiado bien y de pronto hay alguien que me está pisando los talones y no me gusta mucho. Así que trato de que baje un nivel. Hay veces es el odio. Con la envidia pueden hacer odio o rencor, que puede ser excesivo. Y lo que yo llamaría la más peligrosa para mí es simplemente la maldad pura. Alguien que siempre quiere hacer daño a los demás, a cualquiera. Conocemos más eso como el bullying en las escuelas. No hay mucha razón para que los chicos le carguen inquina a uno de sus compañeros y lo acosan, lo intimidan. Precisamente la palabra bullying significa eso, intimidar, intimidación, ¿no? Y viene de una palabra que es toro, significa toro, es un toro que cuando ataca pasa por encima del que sea, sin respetar nada. Y normalmente el bullying suele ser muy peligroso. No sé cuántos niños y niñas se han suicidado por el bullying. Y el peligro de eso no es tanto que alguien acosado se sienta forzado a quitarse la vida, sino los que quedan con la culpa, como responsables de que por sus acciones una persona pierde la vida. Eso es aterrador. Dicen que los muertos pesan más que los vivos.
un dicho mexicano. Bueno, digo mexicano porque lo leí en un libro de un costumbrista mexicano. Bueno, Juan Rulfo. Así es que esto del bullying resulta ser muy peligroso. No sé hasta qué punto los padres tienen la culpa de estas cosas por descuidar a sus chicos, pero hay veces no depende de los padres. Son solo los chicos que son así, suelen ser muy crueles con el flaco, con el gordo, con el bajito, bueno. Es como la naturaleza humana que nos lleva a hacer ciertas cosas y que hay veces traen graves problemas. Para mí el problema del chisme o la murmuración, que es insidiosa, lo más grave para mí es que cuando a alguien se le cuenta algo que no es positivo de la otra persona, la tendencia es a creer inmediatamente lo que dicen. Y no solo tienen la tendencia a creer, o tenemos la tendencia a creerlo, sino que también tenemos la tendencia a reproducirlo. Y no sé cuántas cosas pueden pasar por verdades o cuántas cosas tienen solo parte de una verdad incompleta que a través de la transmisión de boca en boca se deforma completamente y al fin lo que sucedió no tiene nada que ver con lo que se está diciendo. Y eso es en parte bastante aterrador, ¿no? Dice la palabra de Dios, vamos a buscar, dice Santiago 4:11, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Eso, Santiago es muy fuerte cuando habla de estas cosas, ¿no? No murmuréis los unos de los otros. No murmuréis. Curiosamente, todos saben algo respecto a otro. El único que no sabe es la persona aludida. Todos saben, menos la persona que debería saberlo, ¿no es cierto? Resulta que alguien sabe después, por otra tercera, cuarta persona, que dice, mira, aquella persona está hablando mal de ti. ¿Y qué pasa con la persona que le cuentan eso? Inmediatamente se le ponen los pelos de punta, con ganas de ahorcar bueno, si lo puede ver o si lo encuentra por ahí, le va a dar una sacudida. Y no sabemos exactamente si lo que se dijo o no es verdad. Tengo casos porque hay cierto morbo en querer saber cosas. Recuerdo que en Ecuador un hermano cayó en adulterio y una hermana se acerca y me dice, uy, qué pena con el hermano, pero ¿quién fue la Eva? Y yo le dije, hermana, por favor, ¿no sientes angustia por el pecado de este hermano, por su caída? ¿Cómo que quién es la Eva? Después ocurrió otro asunto similar. Hubo un adulterio, hermano en Cristo con hermano casado con hermana casada. Eso fue
aterrador, ¿no? Eso fue aterrador. Y la hermana tenía un puesto importante dentro de la congregación. Y de pronto llego a la oficina, encuentro 3 mujeres sentadas esperándome. Hermano, ¿cómo puede ser que esta hermana que adulteró sigue en su trabajo? ¿Cómo puede ser eso posible? Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Y les dije, hermana, seguramente si ustedes hubieran estado cuando Jesús estaba con la mujer adúltera, ustedes hubieran agarrado piedras directamente y la hubieran apedreado de una. No hay misericordia en el corazón de ustedes, hermanas. Aparte de que ella cayó en desgracia por su pecado, ustedes quieren que la botemos de su trabajo. Eso no está bien. Eso no está bien. Pero ocurren cosas así, lamentablemente, en la vida. Así somos eventualmente en algunos momentos. Al menos yo no puedo decir que jamás he dicho algo que no es conveniente para un hermano o hermana. Había una chiquitica que yo molestaba mucho y yo era su profesor, pero siempre yo le tiraba bromas y cosas, pero se las tiraba de frente, pues al menos. Y ella se reía mucho cuando yo decía, hermana, usted es muy bendecida porque usted no tiene problemas, usted tiene problemitas, no como los demás gente. Y le decía, hermana, ¿no es cierto que usted le lava la ropa de una licuadora? Siempre se reía, pero un día, no sé por qué, hablé con ella y le dije, hermana, perdóneme, ¿a usted le molesta los chistes que yo hago? Y me dijo, sí, y mucho, por Dios, yo no sabía. Bueno, me dio mucha vergüenza, le pedí perdón y jamás volví a hacerle una chanza de esa manera. No es exactamente un chisme, pero sí es una murmuración en el sentido de la palabra. Quizás no medimos bien lo que decimos o la manera en que lo decimos. Sócrates, el famoso filósofo, una vez un discípulo se acerca y le dice, maestro, me gustaría contarle una cosa acerca de su amigo. Y Sócrates le dijo, bueno, primero voy a hacerte 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿lo que me vas a decir acerca de mi amigo es verdad? El discípulo piensa y dice, bueno, la verdad no lo sé, a mí me lo contaron. Ok, está bien. No dijo ok, en esa época no se usaba el ok. En la segunda pregunta le dijo, cuéntame, ¿lo que vas a decir es bueno? ¿Es algo provechoso? Él dijo, la verdad, no es bueno. De hecho, yo diría que es muy malo. Bueno, última pregunta. ¿Lo que me vas a decir es útil para algo? Y él dijo, no, yo creo que es todo lo contrario. Entonces Sócrates le dice, ¿y por qué crees que yo quiero escuchar algo que no es verdad, que no es bueno y que no es útil? La verdad es que si tuviéramos esos 3 filtros al momento de escuchar un comentario desfavorable acerca de un hermano, hermana, amigo, vecino, de cualquier persona, uno debería
pasar las 3 preguntas y ver si hay algo bueno, al menos verdadero en lo que voy a decir, o si verdaderamente es algo bueno o que tiene alguna utilidad. Y creo que hay una cuarta cosa que Sócrates no dijo, y no lo dijo porque seguramente no era cristiano, porque Cristo no había venido, y seguramente tampoco era judío. Era socrático. Él mismo era una religión, entre comillas, filosofía, no barata. Era un hombre muy inteligente, por lo que podemos ver. Una vez llegó un hermano que quería hablar con los líderes de la iglesia allá en Ecuador. Estaba el hermano Ken Marcus y mi en persona, y quería hacernos comentarios acerca de otro hermano que vivía en una ciudad lejana. Y entonces iba a comenzar a hablar cuando el hermano Ken le dice: hermano, vas a hablar de un hermano en Cristo nuestro, y para nosotros es nuestro hermano querido del alma de este lugar que tú hablas. Pero vos, ¿quién sos vos para venir a hablar de mi hermano? Eso me impresionó. Dijo: si tú conoces al hermano, ¿por qué lo conoces? Es que somos miembros de la misma congregación. ¿Y por qué vienes a hablar con nosotros en vez de hablar con él? ¿Por qué no le dices a él lo que nos vas a contar a nosotros? ¿Por qué vienes a crear una atmósfera negativa de alguien que nosotros amamos? Eso fue una gran lección, porque es cierto, hay veces permitimos cosas de las cuales no sabemos absolutamente nada, y que a la persona que realmente le interesa tampoco lo va a saber, porque lo estoy haciendo con una intención que verdaderamente es maligna. Y eso no es del Señor. Eso no es del Señor. Antes de ser cristiano, fui una persona del mundo. Y como persona del mundo, no era bueno, era malo. Conseguí enemigos por todos lados y también muchos amigos. Pero mis enemigos siempre buscaban manera de sabotearme de muchas formas posibles. Siempre que me movía de un lugar a otro, antes de que yo llegara, el rumor había llegado primero. Ustedes saben que el rumor viaja casi a la velocidad de la luz. Ni los mejores cohetes rusos que están disparando ahora Ucrania, que van hasta 15.000 kilómetros por hora, vuelan tan rápido como la murmuración. Y al principio eso me molestaba mucho, pero estudiando la palabra de Dios aprendí algo importante. Aprendí que hay que tomar las cosas como Jesús las tomaría, con amor. Jesús nos pide cosas a nosotros que son tan difíciles de cumplir como eso de amar al enemigo. Esa es la cosa más absurda que yo jamás escuché en mi vida. ¿Cómo que amar al enemigo? Lo que quiero es ahorcarlo, matarlo, verlo con la boca llena de moscos.
o de moscas. Pero Él quiere, está en el capítulo 5, en el Sermón de la Montaña, Él quiere que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos, por aquellos que no nos quieren o nos maldicen. Y quise poner en práctica eso y no fue fácil, porque odiar, tener rencor es más fácil que amar. Pero a medida que el amor fue entrando en mi corazón para ellos, me acordé también de otro filósofo que andaba por Grecia, no recuerdo el nombre, pero mientras andaba con unos amigos, alguien vino con un baldado de porquería y se lo echó en la cara, en la ropa. Y entonces le dijeron: maestro, lo agarramos para hacerle pagar. Y él dijo: no, porque él hizo eso no a mí, sino a la persona que él cree que yo soy. Y eso es cierto. Dice la palabra de Dios vamos a mirar en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 2. Estas son palabras del apóstol Pablo. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y el siguiente versículo, el 3, dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. La mayoría de las murmuraciones no tienen mucho asidero en la verdad, menos cuando alguien me lo contó, que otro se lo contó, que otro se lo contó. Creo que cuando vamos a decir algo, deberíamos tener al menos esos 4 filtros, ¿no? Los 3 de Sócrates y el filtro de quien habla mal del hermano. Porque cuando hablamos mal de alguien, no solo lo ofendemos, lo dañamos. Y el daño causado no sabemos hasta dónde puede llegar. Yo ya estoy viejo, estoy curtido de haber hecho cosas malas y curtido de que me las hagan a mí. Ya no me importa, porque lo único que puedo hacer es orar por aquellos que pretenden ofenderme o herirme. Creo que el Señor es maravilloso cuando nos enseña a amar a aquellos que no nos aman tanto. Hay veces es bueno sentir amor, compasión y perdonar a aquellos que no nos quieren tanto por diferentes razones. Puede que sean verdaderas o no. Lo cierto en nuestra vida es que hay que sumar. Y si cada vez que alguien me mira feo, entonces yo rechazo a la persona, o si alguien hace un comentario desfavorable de mi postura, de si soy flaco, gordo, qué sé yo, el color de la piel o cualquier otra cosa, o cómo hablo, cómo miro, cómo me comporto,
No hay que pararle a esas cosas, por el contrario. Si alguien me ofende, creo que lo voy a amar cada vez más. Porque si no lo hacemos, estaríamos en pecado. No podemos pagar mal por mal. Por el contrario, hay que pagar bien por mal. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que el amor va a vencer, tarde que temprano, va a vencer. Segunda de Corintios 5, dice el apóstol Pablo, versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pablo conoció al Cristo que predicaban los cristianos y él los perseguía para destruir las enseñanzas de ese Cristo crucificado. Pero aún Pablo tiene que reconocer que ahora ya no puede ver a Jesús como el enemigo crucificado, sino aquel que resucitó y que está en los cielos a la diestra del Padre, que llevó la sangre preciosa precisamente para que todos nosotros fuéramos nuevas creaciones, hijos de Dios. Las cosas viejas están envejecidas, ya no son. Si era ladrón, si era violador, asaltante de bancos, cuatrero, secuestrador, eso ya no importa, porque ahora somos hijos de Dios. Hay algo que está en nuestra mente, en nuestro temperamento, que hay veces nos escondemos en las faltas de los demás. Tal vez porque eso nos hace sentir que nosotros no somos tan malos. Sí, he cometido mis pecadillos, pero no, yo no he matado, yo no he robado, yo no he violado. La verdad es que eso es un engaño. Y no hay pecados veniales, hermano. El pecado es pecado y todos cometemos pecado. No puedo, hay un dicho en Colombia, aquí debe tener otra forma, dice, mal de muchos, consuelo de tontos. Sí, bueno, yo he pecado, pero ustedes también han pecado. No, no. Si yo me paro al frente para arrepentirme de un pecado cometido, es por mi pecado que me arrepiento. No es para lanzar a los demás y señalar que ellos también son pecadores. No. Yo creo que tenemos que asumir lo nuestro. Es muy fácil tratar de quitar la paja en el ojo ajeno,
pero nos olvidamos de la viga. Eso para mí es un chiste de Jesús. Imagínense queriendo sacar la pajita y el otro con una viga. Eso fue un buen chiste. Seguramente el Señor se sonrió cuando lo dijo. Sí, porque la verdad es que somos inconsistentes de alguna manera en la forma como miramos a los demás y nos miramos a nosotros mismos. No sé cuántos versículos hay en Proverbios. Voy a leerles algunos. Proverbios 20:19. Dice así la palabra de Dios: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues con él suelto de lengua. Seis. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Saben qué es eso, hermanos? Eso es división. Cuando quiero que otro mire de una manera negativa al otro, porque en algún lugar recóndito del corazón sentimos satisfacción cuando denigramos a alguien. Proverbios 26:22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Creo que tendríamos que cambiar la definición de la amistad. Se dice que en todo tiempo ama el amigo. Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Hay otro versículo que no lo recuerdo, pero dice que es mejor amigo cercano que pariente lejano. Proverbios 26. No, perdón, ya lo leímos. Proverbios 18:24. 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Pero ¿qué amigo queremos nosotros? El que haga de la vista gorda cuando yo cometo pecado, cuando estoy en error, cuando pienso mal, cuando hablo mal de otros. Queremos aplausos y ese decimos que es amigo.
Esos no son amigos. Amigo es el que dice, el que me dice, mira viejo, esto que estás haciendo está mal y es pecado. Tenés que corregir ese error. Pero se habla no de los códigos de la calle, los códigos de los impíos, de los sinvergüenzas, de los deshonestos, de los chorros. Los códigos de la calle. Si uno respeta los códigos de la calle, no puede respetar los códigos del Señor. Porque el amor, hermano, el amor es la fuerza poderosa que nos va a sanar a todos. Tenemos que esforzarnos a amar. No es fácil. El amor ágape no es como el amor que sientes por la mujer que amas o por el chico que te da vueltas a tu corazón. Ese no es el amor. El amor de Dios es un amor que hay que luchar para poder amar de esa manera. No se puede amar un enemigo fácilmente. Si es fácil, entonces no es enemigo. Pero amar a un enemigo de verdad, eso sí que requiere poder de Dios. Eso sí que requiere fuerza. Y amarlo de verdad, con un corazón sincero. Vamos a mirar algo solo para redondear todo lo que hemos visto. Y creo que Juan es el mejor. Y es muy duro lo que dice Juan en esa parte que leímos. Dice que Primera de Juan 2, versículos 10 y 11. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. En él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que no puede amar a su hermano anda en tinieblas. Capítulo 3, versículo 14, 15 y 16 de Primera de Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Qué tal si alguien te dice, sos un asesino porque odias a tu hermano, a tu hermana? ¿Sabían que la palabra bullying tiene que ver con la palabra matar?
Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Cuántas veces en mi vida deseé no estar en este mundo? Puedo contar por lo menos 10, 12 veces que mi vida pendía de un hilo. Pero el Señor jamás me abandonó, jamás me dejó, jamás me desamparó. Yo creo que cada hombre debe tener esa misma visión de que Dios nos ama tanto y que a pesar de lo que hemos sido, nos ha rescatado, nos ha sacado y nos ha, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha reconciliado con Dios, para que ya no seamos bandidos según la carne, sino hijos de Dios según el Espíritu del Señor. Ahora somos hijos de Dios e hijas de Dios. ¡Qué grande, hermanos! Tenemos que amarnos los unos a los otros. Capítulo 4 de Juan, de Primera de Juan, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Hermanos, amémonos los unos a los otros. Dios los bendiga en esta mañana. Dios bendiga su palabra en ustedes y muchas gracias por su fina atención.